en el aula de divulgación científica. Va a dar una conferencia Aurelio Carnelo, que es doctor en ciencias físicas y miembro del Dark Energy Survey, sobre la materia y la energía oscura. A mí me da un poco de susto. Otra cosa, bueno, la próxima clase es el día 29 de noviembre. En esa próxima clase vamos a hablar de la reforma agraria y de algunos conflictos, sobre todo que hubo muy importantes, que fueron el de Castilblanco y Casas Viejas. Y hoy, permitiéndome la licencia de como hay libertad de cátedra, bueno, pues todo lo que haréis en el programa casi que no vale, ¿no? Os voy a hablar de dos temas que son un poco la luz, una grandísima luz y una sombra que hubo durante la República. La luz fue el hincapié que hizo los gobiernos republicanos, sobre todo los del primer bienio y los del Frente Popular, por la divulgación de la educación y la cultura. Y, digamos, en el lado oscuro, una serie de sucesos graves, sucesos violentos que ocurrieron durante este periodo. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo se preocupó, qué hizo la República por la educación tanto de los niños como universitaria, y por la cultura en general. Como ya se ha dicho algunas veces, la Segunda República se la suele también denominar como la República de los intelectuales, y tiene su razón de ser, ¿no? Aparte de los muchos profesores, catedráticos, escritores que había en el Congreso, en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, fue la preocupación, el ahínco que pusieron los gobiernos republicanos en una mayor difusión de la cultura en general, y la preocupación que siempre tuvieron por la educación. Posiblemente, bajo mi punto de vista, si algo hay que alabar, si algo hay que agradecer a esta Segunda República, fue esto. Para mí es el mayor logro, si no logro, por lo menos intento, de todas las tareas, de todas las reformas que se hicieron en el periodo republicano. Un artículo que escribió Marcelino Domingo en julio del 35, se publicó en un periódico valenciano, el Mercantil Valenciano, resumía un poco el sentir de la República con respecto a la cultura y la educación. El artículo, que se titulaba Maestros y libros, os voy a leer un pequeño extracto. Es la gran siembra que ha de hacerse sobre la tierra de España. Lo mismo sobre el pedregal que sobre el suelo mollar. Maestros y libros como signo de un nuevo modo de sentir. España, la República, por el libro y por el maestro. Por el ejemplo, además dado desde el poder, ha de convertir a España en una escuela viva y permanente, en una escuela donde el español aprenda que lo que él sea, haga y valga, hará y valdrá en definitiva la historia de España. Esto ya nos dice la preocupación y el interés que tenían por ello, porque partían de una base. Ellos pensaban que sin cultura no puede haber una verdadera democracia, porque había que crear en los ciudadanos un espíritu crítico que ayudaría, su propia crítica, a mejorar las actividades, las acciones que hiciera la República. Para que os deis cuenta del enorme trabajo que tenían ante sí, en 1930 la tasa de analfabetismo en España era del 24% en hombres y del 39% en mujeres. Esto, si lo llevamos solamente al mundo rural, ahí el analfabetismo era un 70% en los hombres y algo más del 80% entre las mujeres. Decimos analfabetos porque había mucha gente que a lo mejor sí sabía firmar, ¿no? Pero ya está, habían aprendido de un modo mecánico a firmar, pero no tenían otro tipo de aprendizaje. Evidentemente, cuando hablamos de la República no se puede hablar de todo el periodo ocupado de que fuera un continuo. Toda esta preocupación ingente por el desarrollo cultural del país se paraliza y en algunos casos incluso se da marcha atrás durante el bienio radicalcedista. Fueron muchísimas las instituciones, no solo
a través del Estado e instituciones que ayudaron en esta labor de divulgación. Algunas ya existían, como la Institución Libre de Enseñanza, una de nueva creación, que fue el Instituto Nacional del Libro, las misiones pedagógicas, la Barraca, etc. En este interés por la cultura, hay 4 hombres que, bajo mi punto de vista, brillan con luz propia. Aquí los tenéis. Uno de ellos es Marcelino Domingo. Marcelino Domingo fue el ministro de Instrucción Pública, sustituido en diciembre del 31 por Fernando de los Ríos, que siguió la labor. Fernando de los Ríos era un grandísimo intelectual, también que provenían de la Institución Libre de Enseñanza. Tenéis aquí también a Domingo Barnés, que era el subsecretario de Instrucción Pública, a Rodolfo Llopis, socialista, que era el director general de Educación. Este Llopis fue el que expulsaron del PSOE, en fin, esa es una historia aparte, y además, como con otros muchos personajes verdaderamente socialistas, lo intentaron denigrar, ¿no? Y Lorenzo Luzuriaga, que era el artífice de un programa educativo socialista al que llamaba la Escuela Única, donde en los consejos escolares había participación no solo de los maestros, sino también de los padres. Es decir, un poco lo que ahora tenemos, las AMPAs estas, pues él ya lo creó. Este hombre, Luzuriaga, fue consejero de Instrucción Pública en 1931 y fue el encargado de hacer el anteproyecto de la nueva Ley de Educación. ¿Cuáles eran los objetivos a nivel educativo? Primero, crear un sistema educativo público, laico y gratuito, que se basaba en la igualdad de oportunidades y eliminaba todas las discriminaciones que pudiera haber, tanto por cuestiones económicas como por cuestiones sociales. Por ejemplo, la coeducación, que hasta entonces no existía. ¿Recordáis? Los niños iban a una escuela y las niñas iban a otra. Lo mismo que ahora quieren imponer a algunos, y que incluso de hecho está funcionando, de hace poco además un tribunal les dio la razón, en colegios que están concertados y que se admita esto, ¿no? Una educación que además no se basaba ni en premios ni castigos, ¿no?, sino en la participación del propio alumno durante todo el proceso educativo, ¿no? Hasta la llegada de esta reforma, la educación en España estaba prácticamente controlada por la Iglesia Católica. Un sistema educativo que además estaba inspirado en una encíclica de Pío XI, Divinius Magestri, el Maestros Divinos, que os he mandado la documentación de la clase, os he mandado todo lo que era esta encíclica. Para que veáis el control que tenía, la Iglesia controlaba en primera enseñanza a 352.000 alumnos y en segunda a 20.700 alumnos, es decir, prácticamente acaparaba todo el sistema educativo. Para acabar con este predominio de la Iglesia en la educación, se prohibió, una de las cosas, que las órdenes religiosas pudieran dedicarse a la actividad educativa. Por otro lado, se eliminó la obligatoriedad que había de enseñar religión en las clases. Pero, ojo, se eliminó la obligatoriedad, pero se podía seguir, el alumno que quisiera, los padres que lo pidieran, podían hacer que al alumno le dieran clases de religión. También le daban la posibilidad al maestro de negarse, y en ese caso, en el caso de que el maestro se negase a impartir religión, se acudía a un sacerdote para que le impartiera religión a aquellos niños a los que sus padres lo habían solicitado. Para conocer el sentido de lo que realmente se deseaba que fuera la educación, la primera circular de Llopis dice: la escuela no puede ser dogmática ni ser sectaria. Toda propaganda política, social, filosófica y religiosa queda terminantemente prohibida en la escuela. La escuela no puede coaccionar las conciencias, al contrario, ha de respetarlas, ha de liberarlas. Como veis, no solo era eliminar la religión, sino era eliminar cualquier tipo de dogmatismo en la escuela. Que la escuela fuera de verdad lo que teóricamente tiene que ser, un sitio donde los niños, las niñas van a aprender, a culturizarse, no a recibir dogmas, no a recibir tanto políticos como ideológicos, simplemente a adquirir conocimiento. El cambio pedagógico fue realmente brutal. Le dieron, como se suele decir vulgarmente, la vuelta al calcetín, ¿no? Por ejemplo, las ciencias naturales
se enseñaban en el campo, que eran los alumnos, los llevaban al campo, a la naturaleza, y allí les impartían las clases de ciencias naturales. Se cambió la memorización por el debate, un poco siguiendo las teorías socráticas, ¿no? Es decir, no es memorizar, que memorizas, regurgitas y al día siguiente te has olvidado. Algo que desgraciadamente todavía sigue imperando en el sistema educativo español. Los niñas y los niños en igualdad de condiciones, de ahí la coeducación, libertad de cátedra y el bilingüismo. El bilingüismo se aplicó, sobre todo se hizo para Cataluña, con una salvedad. Se admitía el bilingüismo a los niños que eran pequeños, se les daba la lengua, o sea, se les daban las clases en la lengua vernácula de la madre, es decir, niños que estaban en Cataluña, pero su madre era castellano parlante, entonces las clases se las daban en el idioma de su madre, no del padre. Y esto es importante resaltarlo, en tanto en cuanto que entendían que la transmisora, digamos, de los principios de conocimiento de los niños eran las madres. Sabéis también que entonces en aquella época, pues generalmente la mujer estaba en casa y era la que directamente la que más relación tenía con el crío. A este tipo de escuela que crea la República se le llamó la escuela unificada. ¿Por qué? Porque eliminaba, digamos, los escalones que había entre los distintos tramos de educación. Teníamos la infantil y la secundaria, que era totalmente gratuita, y la universitaria, que aunque no era gratuita, se estableció un sistema de becas bastante amplio para que aquellos jóvenes que sus familias no tuvieran la posibilidad de costearse en los estudios universitarios pudieran hacerlo. Ya en la propia Constitución hay, aquí veis, por ejemplo, lo de la coeducación, ¿no? Donde son imágenes de escuelas de entonces, donde veis que tanto niños como niñas están juntos recibiendo la clase. Se hicieron, como os he dicho, en la Constitución ya aparece, en los artículos 48, 49 y 50, se refieren directamente al sistema educativo. Y se hacen muchísimas reformas. Por ejemplo, fijaros, se proclama la República el 14 de abril, el día 23 ya se convocan 7.000 plazas para nuevos maestros. El día 29 es cuando se edita el decreto para el bilingüismo en las escuelas catalanas. El día 5 de mayo se regula la composición de los consejos de instrucción pública, y esto es muy importante porque eliminan a la Iglesia de los mismos. Los consejos de instrucción pública eran los que hacían los planes de estudios. Podéis imaginar que hasta entonces estaban prácticamente copados por la Iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Se les quita del medio y los consejos de instrucción pública están formados solamente por personas civiles, por laicos. Se exige algo que hasta entonces tampoco se exigía, que para ejercer de maestro tuvieras una titulación. Y la exigencia que ahora aparece es que tenías que tener bachillerato para poder acceder a las escuelas normales. Las escuelas normales, que pasaron ya a denominarse escuelas normales de magisterio primario, antes, sin ningún tipo de titulación académica, podías acceder a ella. Se hace además obligatorio cursar 3 años de estudios en estas escuelas normales y además, posteriormente, 1 año de prácticas en una escuela primaria. Entonces, a partir de ahí, que ya tenías, digamos, esta preparación, esa titulación, es cuando podías pasar a ser maestro. Antes, ¿qué ocurría? Mucha gente sin titulación, bueno, poco porque eran más, sobre todo los pueblos, ¿no? Porque era a lo mejor el más leído, tal, pues daba clases. Y, por ejemplo, muchísimos sacerdotes que impartían clases no tenían ningún tipo de título que les permitiera hacer eso. Hay otras, muchísimas más, no os quiero cansar con ello, muchísimas más medidas que se toman además en un periodo cortísimo, desde el 14 de abril, en un año se toman hasta 18, 19 disposiciones relativas únicamente a la educación.
Toda esta base educativa tiene, digamos, unas bases en las que se apoya, unas bases que son las que le dan cuerpo a esto. De entrada atiende a los principios clausistas. ¿Sabéis? Bueno, Karl Kraus era un filósofo alemán del siglo XVIII y XIX, del Instituto Libre de Enseñanza, de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia y de las doctrinas de la socialista Escuela Nueva, esta que os he comentado antes, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la importancia que le daban a la educación, el Ministerio de Instrucción Pública se le asignaba entre el 6 y el 7% de los presupuestos generales. ¿Sabéis en los últimos presupuestos generales del PP lo que se le asignaba a educación y cultura? El 0,9%. Hay una diferencia bastante grande, ¿no? De ahí, esto ya servía simplemente este dato para que nos diéramos cuenta del interés que había por cultivar a los ciudadanos y a las ciudadanas españolas, y el interés que ha venido paulatinamente, además, yéndose abajo hasta lo que tenemos ahora. Esperemos que si cambia el gobierno cambien también esto, pero bueno. Algunas de estas, como os he dicho antes, para todo este entramado cultural, hay algunas instituciones que evidentemente colaboran, no eran estatales, realmente estatales, pero sí que ayudan mucho. Por ejemplo, tenemos las misiones pedagógicas que se crearon en mayo del 31, estaban presididas por Cossío, por Manuel Bartolomé Cossío. Este hombre era uno de los mayores intelectuales que había en aquella época en España. Fue director del Instituto Libre de Enseñanza, hasta septiembre del 35, que es cuando falleció, ¿no? A través de la Institución Libre de Enseñanza había otras instituciones como era el Museo Pedagógico, y era el que organizaba las colonias de verano. Aquí veis unas fotos de aquella época de estas colonias. Y estas colonias... No se ve. Ahora, ¿lo veis mejor? ¿Ahí? No, falta potencia. ¿Así se ve bien? Sí, se ve. Bueno, en estas colonias de verano no solamente es que se hicieran, digamos, a modo recreativo, que también evidentemente para que los chiquillos, sobre todo los chiquillos de las clases más humildes, pudieran disfrutar de unas vacaciones, sino que además, bueno, se les alimentaba, se les daba ropa, porque muchos de estos niños realmente en el único periodo del año donde, digamos, tenían una alimentación medianamente decente era cuando iban a estas colonias de verano, ¿no? Y muchos críos y muchas crías de entonces, podéis imaginar la vestimenta, las ropas que tenían, iban pasando, se iban heredando, cuando era así, de hermanos a hermanos, se les ponía por lo menos con un vestido y una alimentación digna, ¿no? El objetivo de estas misiones pedagógicas era acercar todo lo que es cultura a las zonas rurales. Creaban bibliotecas públicas, que además se tomó por parte del gobierno como que tener bibliotecas públicas era un derecho de los ciudadanos, que pudieran acceder libre y gratuitamente a toda la cultura que está en los libros. Se hacían representaciones de teatro, se proyectaban películas. Era una idea de llevar la cultura hasta los lugares más recónditos de la geografía española. Cossío, Manuel Bartolomé Cossío, decía, cuando hablaba él de estas misiones pedagógicas, que su objetivo era despertar el afán de leer. No solo que sepa leer, que no es bastante, sino que tenga ansia de leer, de gozar, de divertirse. Sí, divertirse leyendo. Habrá una nueva España.
Como digo, aparte de todo esto, las misiones también llevaban copias de cuadros del Museo del Prado. Podéis imaginar, claro, la gente, más entonces con las malísimas comunicaciones que había, esa gente jamás iba a poder ir a Madrid y visitar el Museo del Prado. Bueno, pues hacían copias y se llevaban a estos pueblos para que la gente pudiera disfrutar de las obras de arte de los principales maestros pintores españoles, ¿no? Como os he dicho antes, la biblioteca pública se abre a todos los ciudadanos, y que tenía unos coordinadores que con estos nombres ya os podéis imaginar la calidad de estas bibliotecas. Los coordinadores del servicio de bibliotecas, que además eran los que se encargaban pues, de comprar, de adquirir los libros que se iban luego a distribuir, etcétera, eran Luis Cernuda, era Juan Vicente de la Llave y María Moliner. María Moliner, a muchos sonará, yo todavía tengo, logré no hace mucho adquirir una gramática y ortografía que escribió María Moliner. Para mí, y como pedagogos, la mejor gramática que se ha hecho en España jamás. María Moliner, que era una profesora, fue luego represaliada evidentemente por el franquismo, por republicana. Aquí tenéis pues, algunas imágenes de cómo las actividades que hacía. Aquí abajo tenéis, son gente, eran actores de los que hacían las representaciones teatrales. Estos eran generalmente jóvenes estudiantes que pertenecían a la FUE, Federación Universitaria Escolar. Era, digamos, la asociación estudiantil progresista que había entonces. Lo que os he dicho antes de los cuadros, ahí estáis viendo, o sea, una serie de ciudadanos mirando los cuadros. Se hacían representaciones tanto de teatro como para los chavales, la gente menuda de títeres. Y este señor que tenéis aquí es Manuel Bartolomé Cosío. El otro, digamos, un poco enlazado con esto es La Barraca. La Barraca, que tenía como director posiblemente a uno de los mejores poetas y dramaturgos que ha dado este país en su historia, que fue vilmente asesinado, que era Federico García Lorca. Aquí le veis, este era el cartel con el que ellos anunciaban sus actuaciones. Aquí lo veis también, un grupo de estudiantes de la FUE preparados para ir a una población a darle sus representaciones. Vamos a terminar la luz, esta parte de luz, para adentrarnos en las sombras. Antes de terminar, quiero otra vez resaltar, ¿no? Jamás en España ha habido un interés y una preocupación por la educación y por el desarrollo cultural de todos, absolutamente todos los ciudadanos, como en la Segunda República. Y pasamos a la conflictividad social. Hubo, para que os hagáis una idea de que fue muy importante, los primeros 10 meses de la República hubo 103 víctimas mortales civiles. Es decir, fue un periodo bastante convulso. Eso lo vamos a hablar hasta el año 33. Luego hubo muchos más, ¿no? Se puede decir que el primer suceso grave se da en Pasajes el 27 de mayo de 1931. En esta fecha se estaban llevando a cabo varias huelgas en varios puertos de la cornisa cantábrica, huelgas de pescadores, por ejemplo en Pasajes, en La Coruña, en Vigo, Bermeo, etcétera, ¿no? Donde los trabajadores pedían los pescadores pedían unas reivindicaciones. Por ejemplo, pedían 300 pesetas de salario al mes para aquellos que faenaban en el gran sol.
Hace un par de días vi en la 2 un documental antes sobre los pescadores, y ya estamos hablando de los años 60, años 70, del Gran Sol, y si en esos años las condiciones eran infames, os podéis imaginar cómo eran las condiciones de estos pescadores en los años 30. También pedían un descanso equivalente a los domingos que faenaban en el mar, y una jornada no superior a las 15 horas diarias. O sea, como os podéis imaginar, no pedía nada. 15 horas trabajar, solamente 15 horas al día. En este reportaje que yo os digo que vi, hablaban algunos veteranos que hasta 3 días consecutivos estaban sin dormir, o sea, trabajando constantemente, o sea, 72 horas trabajando sin parar. Claro, llegan ya unos momentos, una extenuación, de ahí que ocurrieran tantos accidentes, además accidentes muy graves, muchos de ellos mortales, ¿no? Por este ya agotamiento físico, de que no puedes más, por lo cual ya pierdes reflejos, etcétera, ¿no? La patronal se niega a todas estas peticiones que hacen los pescadores e intenta utilizar esquiroles trayendo pescadores de Galicia. Llegan los pescadores gallegos y cuando ven lo que está ocurriendo y por qué les han llamado, les engañan diciendo no, es que hay mucha faena y entonces necesitamos como refuerzos, ¿no? Cuando ven para lo que realmente les quería, que era simplemente para ser de esquiroles, no solamente se niegan a trabajar, sino que se unen a los huelguistas. Bueno, el día 26 de mayo, gente que venía de San Pedro y de Trinxerpe se dirigen en manifestación hasta Pasajes. Esa misma noche son detenidos Juan Méndez y Francisco Cabezón, que eran directivos del sindicato Avance Marino, que era en aquella zona, digamos, el sindicato con mayor presencia dentro de los trabajadores pescadores. Y también detiene al presidente de la Federación de Sociedades Obreras, que era Jesús de Miguel. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, se parte una nueva manifestación, en torno a unas 2000 personas, que parte de Trinxerpe y se dirigen, como les digo, a Pasajes, encabezando la manifestación. Llevaban 2 pancartas, una pidiendo la libertad para estos compañeros detenidos el día anterior y otra que decía queremos pan para nuestros hijos. En el Alto de Miracruz se encuentran con un destacamento del ejército. El destacamento del ejército que estaba al mando de un capitán. Llega un grupo de estos manifestantes, se ponen a hablar con el capitán y le dicen que lo único que pretenden es hablar con el gobernador civil, pacíficamente, para exponerles, bueno, sus problemas y sus quejas. Este capitán del ejército les deja pasar, pero les advierte que un poco más adelante estaba la Guardia Civil. Continúan los manifestantes y a la altura del reloj de Ategorrieta, el que tenéis ahí en la imagen, ya en Pasajes, la Guardia Civil, sin previo aviso, sin dar una orden de que paralizara la manifestación, comienza a disparar. Comienza a disparar, causando 8 muertos y numerosísimos heridos. Finalmente, en vista de la gravedad que había adquirido el conflicto, interviene el gobierno, que dicta un laudo que es aceptado finalmente tanto por la patronal como por los trabajadores. Otra huelga significativa fue la que se produce entre el 4 y el 29 de julio de 1931, una huelga de Telefónica. Como sabéis, la Telefónica pertenecía a la ITT, gracias a un contrato que firmó Primo de Rivera y que Indalecio Prieto, siempre que se refería a él, lo consideraba que era un atraco y un latrocinio, ¿no? Se declara la huelga, una huelga que debía de haber sido a nivel nacional, aunque cierto es que su repercusión fue muy desigual. En Sevilla, Barcelona y Zaragoza, digamos que tuvo un seguimiento bastante importante, mientras que en otro lugar, por ejemplo en Madrid, o en Córdoba, fue un total fracaso. El día 7 de julio son detenidos los miembros del comité de huelga. Ese mismo día ya hay numerosos incidentes, ¿no? Se atenta contra la central de la Telefónica en Sevilla,
hay voladuras de antenas, a la altura de Zaragoza cortan las líneas internacionales, hay explosiones de artefactos en Barcelona y otras ciudades, etc. Estos incidentes, que ya eran graves, fueron los que hicieron al gobierno pensar en la que luego, al poco tiempo, se instauraría la Ley de Defensa de la República. El día 18 es asesinado un trabajador de Osborne, de una de las fábricas que tenía Osborne. Y durante el entierro de este trabajador hay un enfrentamiento muy grave, además, entre los manifestantes y las fuerzas de orden público, con un balance de 4 obreros y 3 guardias de asalto, en aquel caso eran los guardias de asalto, muertos. Como os he dicho, aunque la huelga se puede decir que a nivel general, a nivel nacional, fue un fracaso, en Sevilla sí tuvo mucha fuerza. Por ejemplo, el día 23, unos detenidos, estos que habían detenido durante la huelga, supone que iban a ser trasladados del lugar de la detención a una prisión. Y a la altura del Parque de María Luisa, lo reconocéis Sevilla, sabéis que el Parque de María Luisa está en el centro de Sevilla, 4 de estos detenidos son asesinados. O sea, directamente. Azaña dijo, después de conocer estos hechos, que era una clara aplicación de la ley de fugas. ¿Sabéis esta ley de fugas? Creo que ya lo he dicho alguna vez, que instaura Martínez Anido cuando era gobernador militar en Barcelona, que la ley de fugas no era más simplemente asesinar al detenido y decir, es que se ha intentado escapar. Y por eso le hemos tenido que meter 4 tiros. Mientras que Miguel Maura, que era el entonces ministro de la Gobernación, se limitó a decir que, bueno, que es que habían intentado escapar, es decir, un poco justificando la actuación de estos asesinatos. El que dirigió la operación es este individuo que tenéis aquí, que es Manuel Díaz Criado, era conocido por el apodo de Criadillas. Este individuo, un sanguinario oficial que durante la guerra civil, obedeciendo órdenes de Queipo de Llano, aquí la veis también en una imagen con Queipo, fue uno de los encargados de planificar y de llevar a cabo muchas de las torturas, arrestos, asesinatos que se llevaron a cabo en Extremadura y en parte de Andalucía. Se cree que ordenó asesinar a unas 11.000 personas. Antonio Bahamonde, que era un hombre que era el secretario personal de Queipo de Llano, estuvo un año con él nada más, escribió un libro que os lo aconsejo, le podéis encontrar, que es Un año con Queipo. Este hombre, viendo las atrocidades que se estaban cometiendo, abandonó a Queipo y logró, primero se pasó a la zona republicana y luego abandonó España, ¿no? Bueno, pues Antonio Bahamonde no le achaca 11.000, sino le achaca 20.000 asesinatos directamente ordenados por él. Una de sus, aparte de estos asesinatos, una de las cosas que solía hacer habitualmente era que cuando algunas mujeres, novias, hermanas, esposas de algunos de los detenidos iban a pedirle clemencia o que los liberara, las obligaba a tener relaciones sexuales con él si quería que liberara al hombre por el que se habían ido a interesar. Generalmente no servía de nada que las mujeres claudicaran a esta infame proposición, y al final también eran asesinados, ¿no? Hasta el día 29 no se restableció el orden. Hubo otro incidente aquí en Sevilla muy fuerte, que es el bombardeo de Casa Cornelio. Casa Cornelio era un bar que había en Sevilla, donde era conocido, iban muchos anarquistas, allí tenían sus reuniones, charlaban, etcétera, ¿no? Entonces se ordenó, además por orden del ministro de Gobernación, no se olvidemos que era Miguel Maura, que se bombardeara este bar. Se lanzaron hasta 22 proyectiles. Aquí veis la imagen, cómo era Casa Cornelio antes del bombardeo. Aquí veis la pieza de artillería que se utilizó para este bombardeo y cómo quedó después. ¿Sí? La borraron, como se suele decir vulgarmente, la borraron del mapa, ¿no? Las consecuencias de estas jornadas fueron
30 muertos y más de 200 heridos. Más centenares de presos, centenares de detenidos. También tuvo otra consecuencia, digamos, política, ¿no? Que fue que la CNT, en la que ya entonces la FAI más o menos manejaba, se radicalizó, que a su vez provocó que la represión gubernamental también se radicalizara y se endureciera, ¿no? Pasamos a otro trágico suceso. Aquí os he abierto la siguiente diapositiva. Hay algunas imágenes que son un poco duras, que son los sucesos de Arnedo, que ocurrieron el 5 de enero de 1932. Arnedo es una población riojana, entonces tenía poco más de 5.000 habitantes y destacaba por su industria del calzado. Un año antes, en el año 31, había empezado un conflicto en una fábrica de calzado que era de la familia Muro, al despedir el hijo del propietario a un obrero y a otros compañeros de trabajo que se habían solidarizado con él. El día 5 se inicia una huelga, esta vez convocada por la UGT, que pide a la población que se movilice en apoyo de estos trabajadores que habían sido despedidos. Ese mismo día llega el gobernador civil a la población, el gobernador civil que era Ildefonso Vidal, que había fracasado en su intento de mediar entre el patrón, es decir, entre esta familia Muro y los trabajadores. Y va al ayuntamiento, allí se reúne con varios concejales, con el teniente coronel, que era el jefe de la comandancia de la Guardia Civil, y varios patronos. Y se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo de admitir a los obreros despedidos por Muro. No Muro, sino el resto de empresarios que había en el pueblo. Bueno, en estos mismos momentos, al haberse enterado de que el gobernador civil había llegado a la población, pues un grupo de obreros y de gentes del pueblo se acuden en manifestación al ayuntamiento, que entonces se llamaba entonces la Plaza de la República. Allí, en la plaza, les esperaban un sargento, 4 cabos y 20 guardias, al mando del teniente Juan Corcuera y Piedrahita. Como habíamos visto antes en pasajes, sin mediar previo aviso, los guardias civiles comienzan a disparar. Comienzan a disparar hasta que el teniente coronel de la Guardia Civil, que estaba arriba del ayuntamiento, escucha los disparos, baja, diciendo que está bien el incidente, y ordena el inmediato cese del fuego. Estas son las imágenes que he dicho que son un poco duras. La consecuencia de este tiroteo sin sentido es que hay 11 muertos, 6 hombres y 5 mujeres, entre ellos una madre con su niño de 4 años, que es la imagen que tenéis ahí en la parte inferior. Y además una señora también de 70 años y 30 heridos. Entre los heridos había un niño de 5 años que por las heridas recibidas le tuvieron que amputar una pierna. Hay una investigación, tanto judicial como parlamentaria, sobre por qué había ocurrido esto. Se llega a la conclusión de que no había habido ningún motivo para haber disuelto la manifestación, una manifestación que estaba siendo pacífica. Se juzga al teniente que mandaba en estos momentos a estos agentes, pero es absuelto. Es decir, sí, está hecho mal, pero bueno, no le echamos responsabilidades a la persona que había ordenado, porque evidentemente un guardia civil a un año superior no dispara porque a él por ciencia infusa. Es decir, sobre todo la Guardia Civil, un cuerpo tan disciplinado, si no recibe una orden, no hace fuego, está claro. Bueno, estos sucesos y otros, porque digamos los sucesos de Arnedo están dentro de lo que se conoció por la Semana Sangrienta, donde también están los sucesos de Castilblanco, el día de Nochevieja del año 31, del que hablaremos en la próxima clase, unos sucesos en Feria, un pueblo de Badajoz, el 1 de enero del 32, en Salamea de Serena, en Épila, el 4 de enero en Seresa, que es un pueblo valenciano, etc. Esta actuación de la Guardia Civil en todos estos días y en todas estas poblaciones donde he dicho yo que todos hubo víctimas mortales, no es casual, no fue
que unos encendidos oficiales o suboficiales dieran la orden de tirar contra gente desarmada y contra civiles, sino que es fruto de la carta blanca que dio Sanjurjo tras una reunión que tuvo con varios coroneles de la Guardia Civil que habían ido a visitarle para pedirles que les permitieran emplear mano dura, más de la que ya empleaban, ¿no? Esta actuación de toda esta semana, no solamente de los hechos de Arnedo, que estos ya fueron, digamos, la gota que colmó el vaso, hacen que Sanjurjo sea destituido como director de la Guardia Civil, sustituyendo a Miguel Cabanellas, otro de los golpistas del 17 de julio. Y, vamos, a Sanjurjo no es que le quitaran, le mandaran a casa, o le hicieron director de los carabineros, es decir, que seguía en el ajo. Sanjurjo, cuando Azaña, la conversación que Azaña le comunica que le va a cesar, soltó algunas lindezas de que nos hacen una idea ya del pensamiento que tenía este señor, ¿no? Por ejemplo, le dijo que los ayuntamientos socialistas se habían metido lo peor de cada casa, gente indeseable que fomenta el desorden y ha de chocar necesariamente con la Guardia Civil. Además, pidió a Azaña que echara a todos los socialistas del gobierno porque su presencia alienta a los que favorecen los desmanes. Está claro ya Sanjurjo de qué pie cojeaba, ¿no? Bueno, y lo tenemos tan pie cojeaba que muy poquito después intenta un golpe de Estado, ¿no? Y vamos a pasar a tres hechos, pero tres hechos que tienen consecuencias. Que son todos, además, digo insurrecciones anarquistas porque todos se inician por los anarquistas. Y son las tres insurrecciones anarquistas que hubo en el año 32 y el año 33. En toda esta conflictividad social, en todos estos problemas que ha habido, yo os he dado nada más que una pequeña pincelada de lo que fue de los conflictos sociales en estos periodos. En casi todos ellos estaba implicada la CNT. Por su actitud contraria a la República. Vamos, una actitud no es que saliera por generación espontánea, ¿no? En un Congreso Confederal, el Congreso Confederal de la CNT, que se celebró en Madrid entre el 11 y el 16 de junio del año 31, una de las ponencias que se aprobó decía: estamos frente a las Cortes Constituyentes como estamos frente a todo poder que nos oprima. Seguimos en guerra abierta contra el Estado. Como dice el gran historiador Julián Casanova, la oposición de la CNT a la República privó a esta de un apoyo social fundamental, y eso es cierto. Eso es cierto. La CNT, que me perdone el amigo Carlos, no le puso nada más que chinas en el camino de la República. No solo del 31 al 36, sino también durante la Guerra Civil. Casi podemos considerar peor, ¿no? Esta insurrección armada, como he dicho hasta 3 veces durante este periodo, citando nuevamente a Julián Casanova, que dice que la preparación y puesta en marcha de estas insurrecciones realmente era obra de grupos anarquistas iluminados por visiones catastrofistas, ¿no? Aunque siempre, cuando hacían este tipo de insurrecciones, bueno, se intentaban incluir algún elemento social, con alguna reivindicación obrera, etcétera, un poco, digamos, para legitimar este acto insurrecto, ¿no? Yo añadiría una cosa. Primero, que no tenían una concepción ideológica clara. Lo veremos más adelante. Muchos, yo creo que realmente ni tenían ni idea de lo que significaba verdaderamente el anarquismo. Habían optado, sobre todo, dentro de las varias ramas, digamos, que hay del anarquismo, por la más violenta, que era la acción directa, salido por algunos iluminados anarquistas franceses, pero que la esencia de la filosofía anarquista, Kropotkin, Bakunin, Malatesta, etcétera, 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 no la habían asumido una parte, digamos, de esta filosofía, de esta ideología anarquista, que era la acción directa y la violencia, en muchos casos la violencia total y absolutamente gratuita. Para mí era pura incultura política, ¿no? Y también porque muchos de sus líderes, que dejan muchísimo que desear, utilizaban una demagogia. No voy a utilizar la palabra populismo
porque está fuera de mi vocabulario, ¿no? Pero sí utilizaban una demagogia, digamos, muy simplista, ¿no? Que siempre, sobre todo cuando hay problemas, un buen orador, que además lance soflamas, que suena muy bien a todos los oídos, suele, si los receptores de estas soflamas, pues en fin, no tienen un nivel crítico aceptable, creérselo todo, ¿no? Algunos de estos Illuminati, que a su vez hacían caer a todas estas personas, estas honradas personas, en algunos casos verdaderas barbaridades, son pues, Cipriano Mera, Bonaventura Durruti, Joaquín Ascaso. Hombre, hay distinciones entre ellos. Cipriano Mera me parece uno de los anarquistas más delendables que ha habido en la historia del anarquismo español. Sabéis que este señor fue uno de los colaborador necesario con Casado cuando entregó Madrid a Franco. Buenaventura Durruti, que las hizo muy gordas, pero por lo menos tenía la esencia de que cuando él proponía algo, él era el primero que iba. Es decir, no se escondía, no mandaba, bueno, yo os lanzo el mensaje, os inflamo los ánimos, pero yo me quedo en casa a ver qué pasa, no. Digamos que daba la cara, y se la jugaba. Yo, para que veáis, para que no creáis que tengo una animadversión especial a los anarquistas, yo cuando me casé, mi viaje de bodas fue a Barcelona. Yo venía a haber vivido en Barcelona, en fin, una historia muy larga. Y el primer sitio a donde fui fue a la tumba que hay en el cementerio de Montjuïc, donde están Bonaventura Durruti, Ferrer y Guardia y Ascaso, a depositar una corona de flores. Esto para que no se hagan algunos que es que yo soy anti-anarquista. No, en el fondo los quiero bastante, ¿no? Como hemos dicho, empieza la primera de estas insurrecciones es en el Alto Llobregat, en la comarca del Alto Llobregat, y comienza en un pueblo que se llama Fígols. Fígols es un pueblo de unos 1000 habitantes que básicamente vivía de las minas de potasio y de la industria textil. Aquí en Fígols hay una reunión de la FAI, donde se hacen durísimas críticas a la República. En esta reunión están Durruti, está Francisco Ascaso, está Pérez Combina, Arturo Parera, y se convoca una huelga para el día 17. Esta huelga se inicia en Berga, rápidamente es secundada por varias poblaciones de la comarca, como Balsaneri, Sallent, Carora, Fígols, en donde los trabajadores del textil estaban en ese momento en huelga reclamando mayores salarios y mejores condiciones laborales. A estos trabajadores textiles se les unen los mineros, que entonces dirigía Manuel Prieto. Para que os hagáis una idea de la descoordinación que había en aquellos entonces en la CNT, el comité local de la CNT no se entera hasta 24 horas después de que se había convocado una huelga. Es decir, el órgano que teóricamente tiene que hacer las convocatorias de huelga no se entera hasta 24 horas después. Es decir, un poco, como veis, que iban por libre, que ese ha sido también un grandísimo defecto de muchos anarquistas, ¿no? La insurrección en sí comienza en el Mont Sant Corneli, está en Fígols, es el punto más alto que hay en Fígols. Y en el momento de la insurrección, y aquí esto es importante reseñar en este caso, sin que se produjera ninguna víctima, los anarquistas lo primero que hacen es desarmar al Somaten. El Somaten, sabéis que era una fuerza paramilitar, creada también, bueno, viene desde de la Edad Media, pero bueno, digamos, luego reavivada en la época de Primo de Rivera, ¿no? Mientras que los guardias civiles se encierran los guardias civiles que había en la población se encierran en la casa cuartel que no fue atacada por los insurrectos, aunque realmente lo tenían bastante fácil. Otras cosas porque estaba en una posición dominante sobre ella a nivel estratégico, digamos a nivel de ataque militar, entre comillas, hubieran tenido bastante fácil asaltar la casa cuartel. Se crean unas milicias voluntarias de defensa, se impone el trabajo voluntario incluso entre los mineros, es decir, allí trabajaba el que quería trabajar, que yo no quiero trabajar, pues no trabajo.
se abolió el dinero y todo el consumo de todos los productos se tenía que hacer a través de un economato. Un economato, pues, con esto también era muy de esta época de los anarquistas, con vales, ¿no? Y finalmente se celebran además unas elecciones, entre comillas, para crear un comité de 9 personas que son los que iban a dirigir esta comuna, porque realmente lo que se instaura es una comuna. Tal. Y proclaman el comunismo libertario. Esto duró poco, porque el día 23 empiezan a llegar tropas, en este caso no fue ni Guardia Civil, los Guardias Civiles estuvieron de apoyo, llegaron tropas procedentes de Zaragoza, de Lleida, de Girona, de Barbastro, etc., y ponen fin a la insurrección, y vuelvo a resaltar, sin que los insurrectos en ningún momento utilizaran la violencia para hacerle frente. Aquí lo que veis es unas cuerdas de detenidos a través después de estos sucesos, ¿no? Veis que hay hombres, pero también mujeres. Hay mujeres de las que eran esposas de algunos de los trabajadores, antes de decir, como de los mineros, o habitantes del pueblo, ¿no? Las consecuencias de esta primera insurrección anarquista, pues no hubo ninguna positiva. Bueno, posiblemente lo único, lo que os he dicho antes, que ni se produjeron robos, ni se produjeron asesinatos, no hubo violencias personales, es decir, que digamos fue una insurrección, pues un poco como la han hecho los catalanes, una cosa rara. Evidentemente en ningún caso golpe de Estado, ¿no? Porque en ningún momento se hace uso de la violencia, ¿no? Pero, claro, tiene unas consecuencias. Es clausurada Solidaridad Obrera, uno de los órganos, los portavoces de la CNT. Eso sí, hay una represión tremenda, una represión que además fue de alguna manera ayudada por los habitantes de las poblaciones de esta comarca que no estaban de acuerdo con que se hubiera producido esta insurrección. Hubo centenares de detenidos, entre ellos Manuel Peral Bernal, que es deportado a Villacisneros, Durruti, a Tomás Cano Ruiz, a Arturo Parera, que los embarcan en un vapor, se llamaba Buenos Aires, y los mandan a Bata, a Guinea Ecuatorial. No regresaron hasta septiembre, creo recordar, del mismo año. Entonces era muy normal. Cuando se hacían detenidos, sobre todo detenidos políticos, digamos, por causas políticas, deportados a Guinea. Se hizo en esta época, se había hecho antes y se continúa haciendo después, ¿no? Provocó el despido de más de 100 mineros y, sobre todo, produjo una fractura muy fuerte dentro de la CNT. Después de estos sucesos, miles de afiliados de la CNT rompen el carnet. Y esto porque es algo que yo creo que muchos líderes no lo tenían, de la CNT, no entendían una cosa. La CNT era un sindicato y había mucha gente afiliada a ese sindicato que no era anarquista, como había mucha gente afiliada a la UGT que no era socialista. Es decir, era gente que se afiliaban a un sindicato porque entendía que a través de un sindicato sus derechos, sus reivindicaciones laborales iban a ser mejor defendidas, pero no eran anarquistas. ¿Cuál es el problema de la CNT? Pues nada más en la CNT, y lo veremos durante todo el periodo y luego también anterior, digamos que hay dos bloques. El sindicalista, que aunque tiene, digamos, una ideología anarquista, pero son antes que nada sindicalistas. Es decir, ellos están por la labor de la defensa del trabajador, etcétera, ¿no? Y luego está otro grupo que lo representa la FAI. El problema es que la FAI llega un momento que se hace con el poder dentro de la CNT, que eran anarquistas, pero digamos el anarquismo puro y duro, ¿no? La acrasia total, ¿no? No eran sindicalistas, utilizaban el sindicato más que como medio de obtener sus reivindicaciones, como medio de tener, digamos, masa colaboradora en sus acciones, ¿no? Y esto nunca durante todo este periodo esta gente de la FAI lo supo entender, ¿no? No supo entender que, bueno, yo puedo ser de la CNT, pero no tengo por qué comulgar con tus ideas. Hombre, evidentemente de derechas no soy, pero no tengo por qué ser anarquista ni tengo por qué apoyarte las cosas que haces, ¿no?
La siguiente insurrección que hay es entre el día 1 y el día 10 de enero del año 33. El día 1 de enero del 32, del 33, hay un pleno de la CNT. Un pleno de la CNT en el que el sindicato ferroviario, que era minoritario en el sector, solicita el apoyo para declarar una huelga general. Una huelga que ellos mismos desconvocan, porque entre los propios afiliados de este sindicato ferroviario había algunos que levantaban y dijeron: oye, que va a ser un fracaso, ¿para qué vamos a convocar una huelga que no nos va a llevar a ningún lado? Bueno, nos va a llevar a que luego haya despidos, haya represalias, etcétera, ¿no? Pero el señor García Oliver, este sí que también es un personaje de estudio, que era el secretario general de la CNT en Cataluña, retoma la idea de una insurrección. Vamos a volver a liar la que liamos en el Alto Llobregat, ¿no? Y el inicio de esta nueva insurrección está más o menos preparada para el día 8 de enero. Pero los acontecimientos se adelantan. El día 1 de enero estallan varios artefactos en la Felguera. Hay incidentes en Sevilla, en Real de la Jarra, que es un pueblo de Sevilla, donde se incendia la iglesia. Hay saqueos en Lérida. En Pedro Muñoz, un pueblo de Ciudad Real, se proclama el comunismo libertario. Poco a poco se van añadiendo otras ciudades como Gijón, Valencia, Zaragoza, Casasviejas, de las que hablaremos en la próxima clase. Muchos de ellos porque no se habían enterado de que el propio sindicato ferroviario había desconvocado la huelga. Entonces ellos creían, cuando les habían llegado las noticias, de que se había estallado en toda España, se había instaurado el comunismo libertario. Claro, esta ignorancia porque no han sido informados, que fue lo que, como veremos dentro de 2 semanas, lo que ocurre en Casasviejas, ¿no? El día 8, aquí en Madrid, grupos de anarquistas intentan asaltar los cuarteles que hay en Carabanchel, el cuartel de la Montaña, el cuartel que hay en María Cristina. Estallan diversos artefactos en Madrid, hay tiroteos en Barcelona que provocan la muerte de un guardia de asalto. En 2 poblaciones valencianas la violencia, digamos, ya llega a un escalón más, ¿no? En Bugarra hay un verdadero combate, digamos, una batalla entre la Guardia Civil y los insurgentes, que tiene como resultado final 5 muertos y decenas de heridos. En Pedralba, que es otro pueblo valenciano, muere un guardia civil y un guardia de asalto. Para restablecer el orden, la Guardia Civil asesinó a 10 civiles, porque es un poco parecido a lo que ocurrió en Casasviejas, como veremos, ¿no? Y hay que resaltar sobre esta insurrección: el Comité Nacional de la CNT no apoyó esta insurrección, incluso la calificó de pura significancia anarquista, sin que para nada haya intervenido en ellos el organismo federal. El diario CNT, que era el portavoz, digamos, más oficial de la CNT, ese mismo día 9 publica: esa insurrección no es la nuestra. Esto viene un poco a lo que os he comentado antes, es decir, que dentro de la CNT, anarquistas, pero que eran sindicalistas y que no estaban por otra labor, y estaban estos Illuminati, los faístas, que, bueno, a por todas, un poco también, yo creo que tenían bastante desprecio por las consecuencias, sobre todo a nivel de pérdida de vidas, que suponían estas, no sé cómo calificarlas, ¿no? Porque es que parece que son gravísimos los hechos, pero es que son verdaderas charlotadas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esta insurrección? Que 80 personas perdieron la vida. Con el oportunismo que solía caracterizar a García Oliver escribió una memoria que realmente no aconsejo a nadie leer. No, pues es que los profesionales tenemos que leer todo, ¿no? Desafortunadamente nos tenemos, pero si lo podéis obviar, obviarla, ¿no? Porque es como si las hubiera escrito, pues, ¿cómo lo diría yo? César Vidal, pero al revés. Sí, tenga, ¿no? Bueno, pues él no tiene el mínimo empacho en colgarse la trágica medalla de haber sido el máximo instigador de la insurrección, ¿no? Afirmando además, como con orgullo y como diciendo:
jolines, que bien lo he hecho, que esta insurrección había logrado que tanto los socialistas como los republicanos perdieran la influencia que tenían sobre el resto de los ciudadanos, los españoles. Según él, fue una gran gesta, ¿no? Vamos, fue tan buena y salió tan bien que en las siguientes elecciones ganó a la derecha. Es decir, pues él se cuelga medallas, le da lo mismo las consecuencias que hubiera tenido, le da lo mismo los 80 muertos y le da lo mismo que una de las consecuencias además fuera esto. Sabéis que además dentro de estos sucesos, Casas Viejas fue un hecho determinante para que se perdieran la izquierda perdiera las elecciones, las siguientes elecciones, ¿no? Bueno, el historiador González Calleja define muy bien, ¿no?, lo que fue esta insurrección. Dice: el levantamiento evidenció los mismos errores de la anterior insurrección, que no tomaba en consideración las condiciones objetivas, políticas, sociales y psicológicas del elemento obrero en cada comarca o región. Y esto es verdad. Un poco, insisto, lo que os había dicho antes. Le daba más o menos igual, ¿no? Luego tenemos otra insurrección más. Que es la que se produce entre el 8 y el 15 de diciembre de 1933. El 26 de noviembre, 5 regionales de la CNT, Aragón, Cataluña, Levante, Galicia y Centro, decidieron iniciar otra. No habían tenido ya bastante con las dos anteriores, que dicen, a ver si la tercera va la vencida, ¿no? Marcando como el 8 de diciembre como el inicio de la misma. Ese mismo día se reunían por primera vez las Cortes que habían salido tras las elecciones del 33, en las que, como os he dicho antes, había ganado la derecha, ¿no? Se crea un comité revolucionario que encabezan Durruti, Cipriano Mera, Antonio Jarque, Joaquín Ascaso y Isaac Puente, ¿no? El levantamiento se debía de iniciar en Aragón. Este levantamiento se tenía que apoyar con una huelga general en todo el país. Comienza, si es cierto, con una huelga general en Zaragoza. Aragón y Cataluña eran las zonas de España donde mayor fuerza y mayor peso tenía la CNT. Y en parte de Andalucía, no en parte de Andalucía. A esta huelga en Zaragoza empiezan a unir algunas ciudades: Valencia, Logroño, Hospitalet, Villanueva de la Serena, en Badajoz, donde además aquí un grupo de soldados al mando de un sargento que se llama Pío Sopena, intentan instaurar el comunismo libertario. Hay un enfrentamiento y muere este hombre, el Pío Sopena muere junto a otras 6 personas, ¿no? En Bujalance, en Córdoba, donde murieron 5 civiles y un guardia civil, Granada, etc. Por ejemplo, pero en otras ciudades, incluso en Barcelona, os he dicho antes, en Cataluña tenía mucho peso en la CNT, en Barcelona la huelga fue un fracaso total, ¿no? El día 14 el gobierno declara el estado de guerra. El declarar el estado de guerra significaba que ya no era la Guardia de Asalto y la Guardia Civil la que intervenía, sino que era el ejército el que intervenía. Ese mismo día 14 la CNT se da cuenta de que, bueno, esto se nos está poniendo crudo y desconvoca la huelga y ordena la vuelta al trabajo. ¿Qué trajo esto? Pues una represión, como podéis imaginar, dura no, lo siguiente, ¿no? Por primera vez se aplica la ley de orden público, recién aprobada, y otra vez hay un trágico y triste balance, ¿no? 75 civiles muertos, 19 de ellos además en un vil atentado, porque no tiene otro nombre, un atentado que sufrió el tren rápido que iba de Barcelona a Sevilla. Entonces pusieron los artefactos explosivos, hicieron que el tren descarrilara y provocó la muerte de 19 personas. Y 101 heridos, repito, 75 muertos y 101 heridos entre los civiles. Y entre las fuerzas del orden, 16 muertos y 63 heridos. O sea, para nada otra vez un absurdo hace que cerca de 100 personas pierdan la vida y que haya centenares de heridos, y además luego las represalias consiguientes con gente que pierde el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente algunas voces dentro de la CNT critican esta insurrección. Uno de ellos es Joan Peiró. Joan Peiró era un miembro histórico de la CNT y un hombre
un gran anarquista, pero con las ideas muy claras y un gran teórico además, ¿no? Fue muy crítico con esta insurrección, acusando además a la FAI, que utilizó palabras textuales suyas, de emplear dinero a expuertas en una campaña intelectual que solo podía favorecer a la reacción. Las revoluciones se hacen sumando fuerzas, no dividiéndolas. Esto la gente de la FAI no lo entendió nunca. Ni lo entendió durante este periodo, ni lo entendió durante la Guerra Civil, ¿no? Yo siempre he dicho de, bueno, si tenemos un enemigo común, primero vamos a acabar con él y luego pues ya discutimos entre nosotros, a ver cómo arreglamos esto, ¿no? Esto no lo entendían, nunca entendieron las consecuencias, pero las consecuencias negativas que tenía para el propio movimiento obrero y para ellos mismos, porque después de cada una de estas insurrecciones la CNT se debilitaba. Llegó un momento que perdió, no era ni la mitad de fuerza, no llegaba a no tener ni la mitad de fuerza que en su momento tuvo. La CNT llegó a tener más de 1 millón de afiliados. Es una barbaridad para aquella época, ¿no? González Calleja, vuelvo a citarle al profesor González Calleja, analizando las consecuencias de la insurrección, dice: la gimnasia revolucionaria, que era yo lo que ellos hacían, a la acción directa, es decir, la acción directa de pongo una bomba aquí y a ver qué pasa, ellos la llamaban gimnasia revolucionaria, que era un poco decir, no hay que estar en constante movimiento para no perder el fervor revolucionario, ¿no? Preconizada por la fe, había desgastado la capacidad reivindicativa de la CNT, y es cierto. Si tú estas cosas, cuando ya vas a reivindicar algo, digamos, por vías, que sean vías revolucionarias, aunque sean vías fuertes de presión, pero pierdes fuerza, ¿no? Porque te quita argumentos, elimina argumentos. Y desencadena una feroz represión que comprometió el futuro de todo el movimiento sindical. Y esto es cierto, pero es que además, claro, cuando ocurrieron las cosas de estas, no solamente luego la represión se ejercía sobre la CNT, sino que la pagaban todos. Si la pagaba la OGT, la pagaba otros movimientos. Generalmente cuando había cualquier movida de estas, una de las primeras cosas que se solían hacer en las casas del pueblo, las casas del pueblo, eran los talentos que instauraba la OGT, el PSOE, donde se reunían los afiliados, los impartían clases, etc. Una de las primeras medidas era, ¡pum!, clausurar las casas del pueblo. Es decir, no solamente se perjudicaban ellos como organización sindical, sino que perjudicaban a, digamos, todo el movimiento obrero. Y por mí no os canso más y no me canso más yo. Recordaros que el día 29 tenemos la próxima. Ahora, si queréis hacerme preguntas, a vuestra entera disposición.